Buenas, hoy estamos con Javier Rodríguez, comisionado de Juventud, Infancia y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, y vamos a hablar con él sobre temas de juventud, sobre infancia, sobre lo que preocupa a los jóvenes catalanes y de Barcelona, sobre los temas principales. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, estáis? Javi? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y poder hablar un poco de lo que hacemos en Barcelona. Oye, ¿quién es Javi? ¿Quién es Javier Rodríguez? Pues mira, Javi Rodríguez es un ciudadano más de Barcelona. Quiero pensar que todavía joven, tengo 32 años Ujú. y bueno, pues estoy ahora trabajando para mi ciudad, para mejorar la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y también del colectivo LGTBI. ¿Qué es eso que te apasiona, Javi? ¿Qué es eso que cuando terminas de trabajar dices, tengo que ir a por ello? Pues mira, tengo poco tiempo en mi vida personal, pero me gusta hacer deporte. O sea, me Ujú. gusta dedicarlo a nadar, me gusta dedicarlo a pasear por la ciudad en bici, me gusta dedicarlo a entrenar y creo que así libero un poco, ¿no? el estrés del día a La día. tensión, ¿no?, de la política. Sí, exacto. O sea, es como que en esas horas me olvido un poco de a qué me dedico, de quién soy y entonces ya relajo. Dime un cantante o una cantante que escuches ahora mismo. Pues escucho poca música, Vale. pero te diría que Emilia ahora mismo la tengo un poco en bucle. Emilia. Emilia, sí, sí, os la recomiendo también. ¿Y una película que siempre la vas a ver y sin nunca te vas a cansar de verla? Pues mira, Dune es una película que me gustó mucho y estoy esperando a ver que saquen la siguiente. Muy bien, muy bien. Oye, Javi, vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? ¿Cómo empezaste en política? ¿Cuál fue ese gen que dijiste, venga, va, me lanzo? ¿Y por qué el PSOE? Pues mira, yo me lo empecé a plantear cuando el Partido Socialista perdió en Cataluña, Ujú. perdió en Barcelona y perdió en España. Vale. Porque pensé en aquel momento que era un momento en el que había una pulsión con el 15M, con el proceso independentista, la aparición de Ciudadanos, ¿no? Vale. En el que el Partido Socialista se encontraba un poco en tierra de nadie, ¿no? En un momento en el que otras opciones ganaban fuerza y dije, creo que mi opción, que es el Partido Ujú. Socialista, merece que entre todos la construyamos. Y precisamente cuando un partido está en crisis es cuando más hay que participar en él. Es un poquito estar al lado del perdedor para luego subir. Bueno, más que subir, yo lo considero, porque yo estuve como 10 años militando Ujú. sin ser absolutamente ningún cargo, considero que es poder decir la tuya, ¿no? Vale. Porque cuando un partido pasa por una mala época, la gente empieza a debatir y empieza a repensar y empieza a imaginar cómo tiene que ser el partido en un nuevo tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que el Partido Socialista llegue ahora a gobernar. Ahora el Partido Socialista gobierna, pero cuando yo empecé, la gente hablaba de que nos cambiaríamos de nombre o que incluso Sí, 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 desapareceríamos. correcto. Y se hablaba de la pasoquización, ¿no? Y eso al final no ha pasado porque se cambió el relato, ¿no? Y eso lo construye entre todo el mundo, ¿no? Has hablado de militar. ¿Cómo fue ese primer día donde tú dijiste, venga, voy a militar por el PSC y voy a iniciarme en la familia socialista? Pues mira, fue después de ver en un debate una frase de Rubalcaba Ujú. que le recriminaba al Partido Popular. Yo también estaba como desencantado con el Partido Socialista, pero le recriminaba al Partido Popular que siempre que se habían conquistado derechos en este país, el Partido Socialista era el que decía sí y el Vale. Partido Popular siempre había dicho que no. Y eso a mí me encendió un poco las ganas, ¿no?, de participar y de decir, venga, pues ahora hay que participar por el partido. Entonces un día busqué la dirección, entré y me recibieron dos personas. Ujú. Una era Enric López, que es un asesor, hoy en día es asesor del vicepresidente del Parlamento Europeo, y el otro era Albert Dalmau, que ahora es el conseller de la Sí, sí, sí. presidencia de la Generalitat. Y ambos, de una manera llana, pues me recibieron con los brazos abiertos y desde entonces, pues hasta aquí. Hostia, qué bonito, ¿no? Sí, bueno, al final te demuestra que el proyecto que construyes entre todos se acaba convirtiendo en algo real. Humanidad, un poquito, ¿no? De decir, quien te acoge bien, va por ello, ¿no? Sí, yo creo que al final es una actitud de necesitamos manos, necesitamos gente que pueda aportar al proyecto y que lo pueda hacer de manera más desinteresada. O sea, Y, luego hay responsabilidades públicas o institucionales, pero puede no haberlas. Y al final tienes que tener otra cosa en mente, ¿no? y tú en ese momento, ¿qué podías aportar? Bueno, yo en aquel momento tenía 18 años. Vale. Yo lo que podía hacer era participar en debates, decir la mía y evitar que el partido pues, sucumbiese a determinadas Vale. presiones. Principalmente, pues yo creo que había un debate, ¿no?, sobre en qué punto de la izquierda se posicionaba Ujú. el Partido Socialista. Y para mí eso era un tema
muy importante y creo bueno, que salimos con una definición clara de lo que somos. Bueno, pasamos de tus inicios y vamos a pasar a la actualidad. Actualmente eres comisionado de Juventud, Infancia y LGTBI. ¿Cómo afrontas ese primer día cuando llegas a la oficina? Pues mira, cuando se me nombra, Ujú. yo lo primero que hago es presentarme un día. Sin Vale, avisar, al día siguiente yo me presento. vale. Y le digo, ¿quién manda aquí, no? Dije, ¿quién manda aquí? Dije, en el equipo de funcionarios, ¿no? Y me dijeron, bueno, esta es la directora de área, esta es la directora del departamento. Y me senté con las dos y Ujú. estuvimos hablando durante 3 horas. Vale, Me dijeron lo que hacían y yo les dije una visión que tenía de cosas que desde fuera, ¿no? Hablando y trabajando políticas de juventud, sobre todo, podíamos hacer desde el primer día. Y sí, fue dicho y hecho. Y de aquella conversación, que salieron 3 o 4 prioridades, hoy ya las hemos cumplido. entiendo que cuando tú llegas hay una reunión previa con todo el equipo, los funcionarios, para un poquito establecer las bases de tus, bueno, de tus ideas, de tus propuestas, de tus, bueno, de tu rumbo como comisionado dentro del... Bueno, yo sobre todo me reúno con las direcciones Vale, porque yo respeto mucho que estas direcciones tienen a su vez a los trabajadores. Y vale. yo creo que es importante que sus equipos, pues orgánicamente dependan de esas direcciones, ¿no? Porque hay que poner en valor el Vale. trabajo que hacen. Oye, ¿y qué haces en tu día a día? O sea, en relación por ejemplo, el movimiento LGTBI, en relación a infancia, en relación a juventud, ¿cuáles son las políticas que proponéis o que estáis llevando a cabo? Pues mira, son 3 temas muy distintos Vale. y yo creo, yo empezaría con infancia. Ujú. En infancia lo principal es trabajar por lo que yo considero lo más injusto que le puede pasar a un niño, que es o bien crecer en la pobreza Ujú. o bien sufrir violencia sexual infantil. Para Vale. mí, esos son los 2 pilares, ¿no? Que hay que poner en el foco y en el centro de las políticas. Luego hay otros temas como el uso de las pantallas o las becas, ¿no? Para hacer actividades, que igualar un poco su acceso a las extraescolares, pero esos son los principales ejes bueno, que hay que trabajar. En cuanto a la juventud, para mí lo más importante es la emancipación Ujú. y la emancipación entendida desde un sentido amplio. La emancipación no solo es vivienda, sino que también es haber tenido una buena formación, también es haber tenido oportunidades laborales y también es tener un bienestar emocional, mental, ¿no? Que te permita desarrollarte. Eso para mí es el concepto amplio, ¿no? De lo que es emanciparse, es liberarse. Y en cuanto al colectivo LGTBI, para mí tenemos, por un lado, el avance de derechos de los más vulnerables, que esto es algo que a veces cuesta. Hay personas que siguen siendo agredidas, ¿no? Por ser quien son, que siguen teniendo problemas para integrarse, ¿no? A nivel laboral. Y para nosotros, pues ese es el eje principal, ¿no? de las políticas LGTBI. Una de las problemáticas que tiene la juventud de Barcelona, pero también catalana y española, es la vivienda y los empleos, que a veces nos cuesta llegar a empleos dignos, con salarios dignos o emanciparnos también. Estuvimos aquí hablando con Clara Quirante, que era la directora general de Juventud de la Generalitat, y nos hablaba un poquito, pues, de un problema estructural, un problema que de alguna manera necesitaba de la colaboración de las administraciones, de, bueno, un poquito también del sistema público-privado. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cómo podemos llegar los jóvenes a tener una vivienda? Porque tú le preguntas a un joven que trabaja y que tiene un salario, pues eso, 1.500, 1.600, pues que es imposible ya no solamente comprarse una vivienda, sino alquilar. ¿Cómo afrontáis todo esto desde el ayuntamiento? ¿Tenéis competencias? ¿Tenéis ayudas? ¿Cómo lo vivís? Pues mira, nosotros creemos que el Ayuntamiento de Barcelona debe seguir esta senda, ¿no? De construir, construir y Ujú. construir, pero también debe facilitar que se construya desde el sector privado, destensar también la construcción de vivienda, ¿no? Para asegurarnos que el mercado, ¿no? Cumple con las expectativas, ¿no? Que ofrece Vale. también a los ciudadanos y también empezar a trabajar en temas de demanda, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una situación en la que hay mucha gente que quiere una vivienda Ujú. en la ciudad de Barcelona, pero no vive en ella. Y eso también es algo que hay que abordar, ¿no? Evidentemente, en colaboración con otras administraciones. La Generalitat ha establecido una línea para jóvenes que permite que si ese piso se convierte en protección oficial, pues pueden
adquirirlo, ¿no? A través de que la Generalitat les presta la entrada. Pues más de 1000 jóvenes lo han hecho. Y lo han hecho porque lo que quieren en realidad es estabilidad, es tener un techo. Y para nosotros es importante ofrecer múltiples respuestas. Y luego también está lo que ha ofrecido el gobierno, ¿no? Una ley de vivienda que está haciendo que se renueven los contratos. Hoy conocíamos datos en el Departamento de Juventud que estamos volviendo en el 2025 a los precios del 2023. Eso significa que se está reduciendo poquito a poco el precio de la vivienda y que por lo menos se está conteniendo. Y para nosotros eso ya es una gran cita. Claro, el hecho de topar precios permite que haya más jóvenes que accedan a la vivienda o por lo menos a los alquileres, porque hay una ley estatal que depende de las zonas, depende de las ciudades, pues establecen pues un tope a esos precios. Eso permite que haya más jóvenes en la ciudad de Barcelona que puedan acceder, ya no solamente jóvenes, sino en general, que puedan acceder a la vivienda. Bueno, creo que no es la única respuesta para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Vale. Hay que dar múltiples soluciones, como te decía, que pasan desde la generación de vivienda pública, la generación de vivienda privada, pero también, como decías tú, pues el topar los precios. Ujú. Eso también lo que permite es dar esa estabilidad que decíamos antes. Vale. Yo conozco muchos casos a mi alrededor a los que se les está renovando los contratos porque no pueden subir el precio, porque no pueden hacer la práctica de no te renuevo, que lo voy a poner 300 euros más caro. Como eso ya no se puede hacer, se está dando una situación de estabilidad y al menos hay familias que pueden respirar tranquilas. Y yo creo que es una pieza más, ¿no?, de una respuesta multifactorial. Claro, y el hecho de que, por ejemplo, la propuesta del gobierno de Sánchez de premiar a los propietarios con un préstamo a aquellos que no suban el precio de los alquileres, eso es seguir con la especulación, seguir con los rentistas que sigan, pues subiendo los precios, o se está premiando a los rentistas o se está favoreciendo a a las familias y jóvenes que están alquilando. Al final es una bonificación Vale. para ralentizar todavía más la subida de precios, ¿no? Porque aunque se está frenando, ¿no?, lo que es las subidas que había antes del 10%, del 15% anual, ahora lo que está pasando es que todavía se está subiendo el precio, pues a IPCs Ujú. o a lo que determina el gobierno en algunos casos. Ahora lo que se ha propuesto es bonificar aquellos que no lo suban. Lo que estás consiguiendo al final es reducir el precio, porque estás bajando la presión en un momento en el que los precios suben, los precios en general de las cosas, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que es una medida más y los que se quieran acoger a ella lo harán de manera voluntaria. Claro, sí que es verdad que hay como un choque entre PSOE, y hablamos a nivel estatal, ¿no? Entre PSOE y Sumar en este tema, ¿no? Porque hay una controversia entre los socios de gobierno, cuando unos pues proponen más la limitación de precios, que no suba tanto, mientras que el PSOE pues sí que, intenta seguir con esta dinámica más público-privada, digamos. Entonces, ¿cómo valoras esta relación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es legítimo. Ellos creen que desde Sumar, que al final la respuesta tiene que ser 100% pública, Ujú. pero el Partido Socialista lo tiene muy claro. No hay solo una respuesta mágica, no hay una varita mágica. Ujú. No todo el mundo se le puede forzar a hacer determinadas cosas y ofrecer una bonificación al final pasa pues por garantizar que el mercado también ofrece al propietario pues ventajas para actuar, ¿no?, acorde a lo que es justo. Claro. Oye, Javi, vamos a volver a Barcelona, Volvamos a Barcelona. que sé que yo soy muy político y me gusta preguntar un poquito de todo, pero vamos a volver a Barcelona. Ya llevamos prácticamente a la recta final del gobierno de Collboni. Dime, nada, una palabra que lo defina, esta legislatura. ¿Cómo valorarías esta legislatura? Trabajo. Yo creo que Barcelona tenía unas tareas Ujú. pendientes y el alcalde Collboni ha sabido coordinar, ¿no?, Vale. un equipo ingente de personas para que funcione como un reloj suizo. Y yo creo que en Barcelona, si lo comparamos en cómo estaba hace unos años, yo creo que hay una clara mejoría. Los ciudadanos también perciben una mejora de los servicios públicos y eso es lo más importante. Claro, ¿y cuál es la tendencia a las próximas elecciones? ¿Creéis que vais a crecer como partido? ¿Vais a, depender de otros partidos? ¿Vais a buscar coaliciones?
Yo creo que es muy temprano para hablar del contexto al que llegaremos a las elecciones, porque depende de muchas cosas, de cómo esté la marca de la socialista, de cómo esté el propio Ujú. alcalde, ¿no? De cómo esté el proyecto. Pero yo confío en que sí, en que los ciudadanos, al ver cómo gobierna el Partido Socialista, darán más confianza a este gobierno, ¿no? Porque al final es un gobierno municipal Ujú. que piensa en los barrios, que piensa en todas y cada una de las calles de la ciudad. Y eso para mí es la nota dominante de este gobierno, que tiene en mente desde Sant Andreu, Sants, Sant Martí, Gracia, Las Corts, absolutamente toda la ciudad. Hablando de barrios, ¿cuáles son las diferencias o los principales problemas de cada uno, así genéricamente de cada barrio? Porque vemos como, bueno, pues depende del barrio, pues se busca incentivar un tipo de políticas u otras en función de, bueno, pues el tipo de público, el tema de, pues al igual la playa un poco más turística, ¿no? Eh, ¿Cómo ves los barrios de Barcelona? ¿Hay desigualdad entre ellos? Bueno, nosotros al final identificamos lo que nos dicen los Vale. ciudadanos, sobre todo en las encuestas, Ujú. y evidentemente pues hay distritos, por ejemplo, donde prima la preocupación por la seguridad, como es Ciutat Vella. Sí. Hay distritos donde la presión turística pues, es importante, como la Ciutat Vella, Eixample, Sant Martí. Ujú. Y luego tenemos distritos donde las preocupaciones económicas pues, también son importantes, como es Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta Guinardó, que consideran pues, que esos son retos también a abordar. Al final se trata de adaptar también la respuesta a cada punto de la ciudad, ¿no? No es Vale. lo mismo el abordaje que harás de la zona de la Sagrada Familia, por ejemplo, Vale. ¿no? Que es donde vivo yo y es un punto claramente turístico con mucha, Ujú. mucha presión, a cómo abordarás, por ejemplo, Las Planas, que es un sitio que, pese al nombre, pues es un sitio de montaña. Sí, sí, sí. Entonces, pues se ha decidido incluir en el Pla de Barris para ofrecer respuestas específicas a la zona de montaña. ¿Y cuál es? Dime uno, ¿con cuál te quedas? ¿Qué ¿Con, barrio? con qué barrio? Sí, Hombre, te diré el mío, la Sagrada Familia. por Porque yo considero que la Sagrada Familia al final representa. Barcelonas hay muchas sí, y la Sagrada Familia para mí representa fidedignamente un poco todas las Barcelonas, ¿no? vale. Esa Barcelona trabajadora, esa Ujú. Barcelona que pues es visitada, esa Barcelona que es admirada, esa Barcelona que es residencial, esa Barcelona en la que pasan cosas. Para mí, la Sagrada Familia es un barrio más, pero es un barrio que también representa un poco todas esas Barcelonas. Claro, un hándicap muy importante de Barcelona es que se la asocia mucho con el turismo, con la masificación, con, bueno, pues que se ha perdido un poquito ese espíritu de barrio, de pues ir a comprar el pan, de ir al kiosco, de ir. ¿Tú crees que Barcelona está retrocediendo en este sentido? Está. Yo creo que están apareciendo nuevas fórmulas, Vale. porque al final el comercio online pues Ujú. es predominante, hay Vale. generaciones que solo apuestan por ese tipo de comercio y desde los poderes públicos lo que hay que hacer es fomentar que al menos ese cambio de actitudes y demás tengan presente la existencia de lo que ya hay, Vale. ¿no? Y fomentar el comercio de proximidad, fomentar los mercados. Yo creo que son políticas positivas para la ciudad. Pues se está llenando mucho de cosas externas a la ciudad. Ya no hablo de cosas de España, sino fuera del país. De decir, o sea, se están importando, pues los expats, por ejemplo, se están trayendo un modelo de vida que al igual no era el que era antes, o está evolucionando, como dices tú. Yo creo que es una evolución natural, Vale, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en mis padres y vale, mis padres van al mercado, mis sí, padres sí, van al sí. kiosco y mis Claro, padres van iba ahí la a la pregunta. mercería, ¿no? Exacto. Pero yo sin ser expat, pues muchas de esas cosas no las hago, porque Vale, no tengo tiempo, porque mi ritmo de vida es otro, porque tengo otras prioridades. Entonces, tampoco podemos culpar, ¿no? Únicamente al expat por un cambio de actitudes que estamos haciendo entre todos, ¿no? Pues antes la gente prefería unos bares y unos restaurantes ujú, muy concretos y ahora a la gente le gusta experimentar, le gusta lo exótico, le gusta. Entonces, creo que al final hay un cambio de hábitos que hay que, no te diría abrazar, pero hay que hacer que conviva, ¿no? Con lo vale. que ya existe. O sea, ¿ves como algo positivo que vengan ese tipo de modas nuevas de bueno, pues de estilo de vida diferente? Yo creo que al final podemos coexistir. Yo creo que Vale. eso es lo importante, ¿no? Que una persona puede ir un día a tomarse un menú del día Ujú. y al día siguiente tomarse un sushi. Yo creo que eso es lo que tiene que convivir un poco en esta ciudad, una ciudad abierta, cosmopolita, una ciudad que al final pues se ha hecho a sí misma.
Oye, Javi, yo veo mucho el TikTok y el Instagram de Coiboni y me parece un poquito influencer. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que se atreve, que muchos ¿Vale? no nos atrevemos, ¿no? A hacer ese tipo de vídeos, y se atreve y lo hace porque tiene algo importante que decir, tiene Vale, algo que explicar, vale. ¿no? Y a veces a mí me ha pasado con sus vídeos que he aprendido cosas de la ciudad que de otra manera pues no conoceríamos. Claro, yo, o sea, bueno, vamos viendo un poquito como la evolución que va desarrollando un poquito, porque también al final las redes es una parte importante de la comunicación. Aquí es un podcast que hablamos de comunicación política, hablamos con políticos, pero de comunicación política. Entonces, analizamos los políticos del PSC, de Vox, del PP, y vemos cómo de alguna manera apuesta por las redes. Coiboni. Sí, porque al final es el mejor altavoz. Cuando un vídeo tuyo lo ven 10.000 personas, estamos hablando de una cantidad muy grande, ¿no? Claro. De gente. Y si ya llegas a 100 o 200, pues eso es más, 200.000, es más de un Camp Nou, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. imagínate un Camp Nou de personas viendo pues información que da el alcalde de su ciudad. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y estos formatos han venido para quedarse. ¿Qué tipo de liderazgo crees que desarrolla Coiboni en Barcelona? Pues fíjate, creo que le gusta mucho el consenso, Ujú. y por eso ha negociado cosas como una ordenanza con Junts o medidas, ¿no? Urbanísticas con los comuns, con Esquerra, incluso medidas con el Partido Popular, porque él cree, ¿no? Que la ciudad se construye desde el sentido común y Vale. desde el entendimiento. Y yo creo que eso caracteriza mucho su forma de entender la gobernanza y el liderazgo. ¿Crees que desarrolla un tipo de liderazgo de showman? ¿Busca la atención mediática y que sea un poquito el protagonista de todo? No, ¿O es más llano? es bastante llano, y de hecho lo que sí entiende Ujú. es la importancia que juega Barcelona en España y Vale, en el mundo. vale, Y por eso él en un primer momento, por ejemplo, y lo ha dicho muchas veces, no quería tener un papel internacional, vale. pero él entiende que Barcelona y su alcalde tienen una dimensión internacional. Y de hecho ha hecho muchísimas medidas, como ir al Orgullo de Budapest cuando lo Sí, prohibieron, correcto. reunirse con el alcalde de Istambul cuando lo detuvieron, declarar Palestina, ¿no? Las ciudades de Palestina, Ujú. Distrito 11. Todo esto son medidas que lo que hacen al final es dimensionar Barcelona en el mundo y seguir, bueno, aprovechar ese potencial para hacer lo que él considera que es justo. ¿Cómo se relaciona Coiboni con tus áreas? Es decir, ¿cómo trabaja él contigo? Bueno, él tiene muy claro que mis áreas al final lo que tratan es de igualar al ciudadano, ¿Vale? ¿no? Desde la pequeña infancia, desde la adolescencia, la juventud, y en el caso del colectivo LGTBI también es igualador, ¿no? Lo que promovemos desde el ayuntamiento. Y siempre me dice, ¿no? Que esté muy encima de los temas, que tenga muy presente el porqué de las cosas. Tú eres comisionado. ¿Nos puedes explicar un poquito de de qué consiste este tipo de cargo? Pues mira, yo siempre digo que al final un comisionado en el Ayuntamiento de Barcelona, que es una persona que tiene atribuidas áreas de gobierno, Ujú. se encarga de tres cosas, ¿no? La primera es representar al ayuntamiento Vale, fuera, ¿no? vale. De cara al exterior, en los temas que tienes asignados. La segunda es promover cosas nuevas. Ujú. Y la tercera es solucionar marrones, ¿no? Cuando en tus Vale. temas vienen marrones, pues tu trabajo es bueno, que tengan una solución, y sobre todo que la ciudadanía salga ganando. Eso es lo más importante. Claro, una de las áreas que hemos estado hablando aquí es infancia. Infancia es un término muy genérico. Es decir, todo el mundo sabe que es el LGTBI o que es el tema de la juventud, pues más o menos los problemas que tiene. Ujú. Pero cuando te hablan de infancia y te preguntan un ciudadano de pie que, bueno, pues ¿qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Las guarderías o va más allá bueno, pues lo educativo de infancia? No, la educación es otra concejalía ¿Vale? de la que sí dependen tanto el Consorcio de Educación de Barcelona como las guarderías, Ujú. pero en el caso de infancia, nosotros lo que hacemos es sobre todo temas de promoción de la infancia, lo que se conoce como ¿Vale? promoción, que es desde las becas, los casales de verano, actividades, ¿no? Orientadas a promover determinados hábitos entre los niños. Coordinamos políticas de infancia, ¿no? Temas de pobreza infantil.
y bueno, medidas que van orientadas sobre todo a la infancia. Por ejemplo, la prevención de la violencia sexual o de la violencia en general hacia los niños también la hacemos nosotros. Luego está derechos sociales, hay como una línea fina, ¿no? En el ¿Vale? que derechos sociales se encarga de cuando ya ha pasado, cuando un niño ha sufrido violencia, temas de custodia o cuando un niño ha sufrido violencia sexual. Ya es un tema que ya abordan desde derechos sociales, ¿no? Pero Vale. desde infancia coordinamos un poco lo que sería el diseño de la política y el marco, ¿sabes? Que hacemos desde nuestra política. ¿Qué relación tenéis con el Observatorio contra la Homofobia? Entiendo que es como el referente, ¿no? O aquí, tanto en Barcelona como en Cataluña, del tema de LGTBI. ¿Cómo relacionáis con ellos a nivel institucional? Pues con el Observatory, Ujú. aparte de trabajar en proyectos bueno, que les subvencionamos, ¿no? Que les ayudamos y que ellos justifican, ¿no? De prevención de las violencias y demás, tenemos una mesa con las fuerzas de seguridad, en la ¿Vale? que están representadas la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, y además y ahí coordinamos, ¿no? Todo el tema del abordaje de las actuaciones, pues, por ejemplo, de LGTBI fóbicas. Si alguien Vale. sufre una agresión, puede ir o bien al centro LGTBI o bien al observatorio directamente, Ujú. da igual la puerta de entrada, y luego se coordinarán los servicios para evaluar pues, esa agresión, cómo ha sido, hacer el contaje, ¿no? Que se puedan recoger bien Vale. los datos, y así tenemos una foto siempre de lo que está pasando. Tenemos una coordinación muy buena con ellos Vale. y trabajamos muy bien, porque al final son serios y tienen muy claro que su trabajo pasa por proteger al ciudadano LGTBI. Entiendo que hacéis como mesas de trabajo con ellos a nivel Sí, hay una mensual. mesa, un ¿Vale? protocolo es periódico, no te sabría decir cómo porque es técnica, yo no estoy, Vale. pero es una mesa de trabajo bueno, y sobre todo también tenemos el día a día, ¿no? Ahí sí que estoy más encima, ¿no? Ellos mismos me contactan, me dicen ha pasado esto, nosotros tenemos un abordaje de agresiones y sobre todo es trabajar este tema conjuntamente. Muy bien. Oye, Javi, ¿cómo te ves tú? O sea, en plan, a nivel político, dentro de, ya no te digo 5 años, que es lo que se suele decir en una entrevista, ¿no? En un par de añitos, ¿cómo te ves tú políticamente? ¿Vas a seguir en el PSC? ¿Vas a seguir en el ayuntamiento? A ver, yo vinculado al Partido Socialista lo estaré siempre, porque al Vale, final es algo que llevo muy dentro, en el corazón, y yo creo que eso no va a cambiar. En cuanto a la vinculación institucional, yo creo que esto depende de muchas cosas, es algo que va y viene, pero trabajar por los vecinos de la ciudad es algo que a mí me reconforta y que es algo como que da mucho sentido a lo que hago, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues es una cosa que llevo muy encima. También te digo, en política es muy importante no fijar tus ojos en un objetivo, vale. porque depende de tantos factores, ¿no? Bueno, lo mejor es pensar, pues eso, en trabajar por la gente y en por qué estás haciendo las cosas. No tanto qué es lo que haces o dónde estás, sino por qué estás haciendo las cosas. Claro, porque en tu día a día tienes relación o contacto con un vecino de cualquier barrio, Sí, por supuesto. ¿sí? Sobre todo si se acercan y ¿Vale? sobre todo vinculados a determinadas áreas. Sí, sí, sí que tenemos. O sea, ¿tenéis alguna especie de, yo qué sé, pues hacéis algún tipo carpas o tenéis alguna oficina o... Bueno, los vecinos pueden contactarme de manera directa a ¿Vale? través de la web del ayuntamiento. Algunos lo hacen y yo los recibo siempre. ¿Vale? Y también pueden hacerlo a través de asociaciones, entidades, organizaciones, en actos. O sea, al final es algo muy orgánico, muy natural. ¿Cómo llegan a ti, por ejemplo? ¿Cómo pueden Pues ya te llegar? digo, pues a través de este formulario del ayuntamiento yo lo leeré y recibiré, o a través de, pues eso, de ¿Pero te alguna llega a ti organización. o en general? Porque muchas veces desde instituciones te dicen, mándame un correo, mándame un formulario que Ujú. yo lo voy a leer. A mí me llega así. ¿Lo Sí, 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 lees? sí. ¿Los lees? Sí, 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 sí. Sí, sí, y si llaman a la centralita del ayuntamiento y dirigen un mensaje a mí, también lo recibo. O sea que es algo que desde el Ayuntamiento de Barcelona tiene muy claro. Se llama el derecho de petición, ¿Vale? está recogido en la Constitución ¿Vale? y al final, pues esto está protegido. O sea, cualquier ciudadano puede pedir lo que considere. Otra cosa es que luego la administración pueda o no pueda hacerlo. Claro. Pero todo el mundo puede pedir lo que Sí, quiera. pero se tiene como una idea de que a veces, pues bueno, yo lo mando y a veces pues me puede o no me puede llegar. O me puede o no me puede responder. Yo creo que
Evidentemente, si algo es, pues, por ejemplo, publicidad, ¿no? Que a veces me llega publicidad, Vale. pues eso evidentemente no se responde porque el ayuntamiento no es un sitio al que tú, pues, le ofreces productos Claro. o servicios o lo que sea. Pero cualquier demanda de un vecino, yo la respondo, yo lo recibo y eso lo tengo muy claro, porque al final creo que el defecto está que muchas veces no nos atrevemos a pedir. Vale. No nos atrevemos a pedir que algo cambie, no nos atrevemos a pedir que te molesta el banco que hay allí y por qué él te molesta. Y en realidad el 90% de las veces el vecino tiene razón. El 90% de las veces, si a un vecino le molesta que haya un banco delante de su casa, a lo mejor es porque el ruido llega a su casa o desde su casa o desde ese banco ven lo que pasa dentro de la casa, que nos ha Sí, pasado. sí. Y si alguien no lo dice al ayuntamiento, eso no va a cambiar. Y yo creo que muchas veces nos sorprenderíamos de ver cosas que se han hecho porque un vecino ha tenido la iniciativa y la valentía de decir, oye, ¿por qué no hacéis esto? Claro, pero muchas veces se dice en plan, hacerlo en comunidad o hacerlo en un grupo de gente, porque tú solo no vas a poder llegar a nada. Desde luego, el ayuntamiento, uno de los valores que tiene es la cocreación. ¿Vale? Y es una cosa que ponen siempre como muy en valor porque no hay nada que se pueda hacer en el ayuntamiento, absolutamente nada, sin la colaboración de más de una persona. Vale, vale. Dime 3 medidas, una de cada área que llevas, que se van a impulsar en los próximos meses o el tiempo que queda de mandato. 3 medidas. Pues mira, O bueno, o que digas, ostras, estas me han gustado y desde mi área pues la hemos impulsado porque yo he considerado correcto. pues mira, en infancia lo que estamos haciendo es vamos a modificar toda la estructura de los casales infantiles y las Vale, ludotecas de la ciudad para que sean un modelo único en el que, aparte de jugar, los niños también puedan aprender y puedan adquirir ciertas aptitudes. vale, Esto es una cosa de infancia que nos va a servir porque las personas que van a un casal infantil o una ludoteca suelen necesitarlo. vale. En segundo lugar, en juventud, una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que hemos unificado los servicios de salud mental Ujú. y hemos potenciado con más psicólogos, con más horas de atención, la atención que damos a los jóvenes de la ciudad. Tiene más de 13.000 usos al año, por tanto es un servicio muy importante que hay que proteger. Y con LGTBI lo que vamos a hacer es impulsar una ordenanza de igualdad de trato Ujú. para que queden recogidas todas las conductas que pueden ser sancionables desde el ayuntamiento. Hoy en día la LGTBI-fobia aparecía en la ordenanza, ¿no?, de convivencia, te podían multar si hacías LGTBI-fobia en la calle, pero no se estaba aplicando porque no era suficientemente detallada Vale. esta medida. Ahora lo que vamos a hacer es una ordenanza específica para que quede muy claro cuando una persona está sufriendo LGTBI-fobia, cuando accede a un servicio público, cuando está en la calle y, en definitiva, cuando se desarrolla en su ciudad. Oye, ¿qué te parece la nueva ley que se ha impulsado desde el Parlamento? Perdona que salte al Parlamento, ¿eh? Pero hace poco, hace Sí, cuestión de un en diciembre, mes, el 29 de diciembre, exacto, se se aprobó publicó una la nueva ley. ley. Ujú. ¿Cómo la valoras? No sé si la pudiste leer, Sí, bueno, he podido ver las obligaciones que tiene para los municipios ¿Vale? y te tengo que decir que en el Ayuntamiento de Barcelona ya cumplimos con la gran mayoría Vale, de lo que pone, porque se pasa de anteriores recomendaciones a obligaciones legales. Y vale. nosotros ya, como ciudad, estamos muy avanzados en ese tema. Muy bien. Oye, Javi, vamos terminando la entrevista un poquito. Yo me quedaría aquí un ratito más hablando contigo, pero tenemos que terminar la entrevista y bueno, darte las gracias por venir y te voy a dar tu minuto de oro, ¿vale? Aquí tienes tu cámara, ¿vale? Nada, para venderte a ti, tus áreas, el ayuntamiento o lo que consideres. Pues yo le diría a los ciudadanos que, independientemente del área, independientemente de los retos, que defiendan los servicios públicos, porque al final los servicios públicos es lo único que tenemos y es aquello que hay que proteger porque algún día los vamos a necesitar. Muchas gracias. Corto, conciso, pero muy directo. Muy Me directo. encanta. Gracias Gracias por venir. a vosotros.